Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Eva Izoro. Soy profesora de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, donde imparto sobre todo clases de patronaje y de proyectos. Y lo que os voy a mostrar hoy es mi tesis doctoral, que ha supuesto aproximadamente 12 años de investigación y que todavía no se ha presentado en Madrid, es decir, se presenta el martes que viene. Por lo tanto, es total primicia lo que se va a exponer aquí ahora. Todavía no, digamos que no está publicado. Así que esta investigación se hizo, como podéis ver, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Yo soy arquitecto, aparte de diseñadora de moda, y digamos que me especializo en el patronaje experimental. De hecho, en la tesis presento un método propio de patronaje, aparte de estudiar los métodos de otras personas. Entonces, digamos que la investigación de esto, aunque se ha llevado a cabo antes a nivel profesional y también didáctico, surge la problemática de cuando empiezo a impartir clases en la Escuela Superior de Diseño, me encuentro con la dificultad de que no sé qué libros recomendar a los alumnos y tampoco a la dirección académica relacionados con el patronaje. Porque la gran parte de los libros de patronaje que me encuentro, sin haber hecho todavía una investigación profunda, digamos que no me identifico con ellos, precisamente por el tema de la dificultad, porque son complicados, porque siempre parecen universales, pero solo hablan de soluciones muy concretas y particulares de prendas particulares. Y la investigación empieza a buscar quién hace, autores sobre todo, pues un patronaje intuitivo fácil de entender, tanto a nivel de entendimiento como a nivel de ejecución, creativo, donde lo digital no constituye la herramienta principal de diseño, y también un patronaje experimental y de investigación. Entonces, los primeros análisis llevan a que existe realmente muy escasa bibliografía relacionada con este tipo de patronaje. Y es una fenomenología bastante nueva en cuanto a la didáctica, porque como sabéis, el patronaje de moda, no se puede decir, obviamente, a lo largo de la historia de la moda siempre ha habido innovación, pero los patrones ha sido, digamos, el secreto más guardado de las grandes casas de moda, grandes y no tan grandes. Por lo tanto, los métodos no se han expuesto con claridad, no se han publicado, sobre todo los métodos más experimentales de personas, me refiero por ejemplo a Balenciaga o Rei Kawakubo y otros diseñadores que evidentemente han utilizado el patronaje como herramienta principal de diseño. Entonces, estamos ante una nueva fenomenología que ha empezado antes, según algunos autores, hace 10 años, según Timo Risanen y Richard Lindqvist, con la publicación del libro famoso, la serie famosa que seguramente todos conocéis, Pattern Magic, que está muy difundido en la actualidad, pero también hay otros autores. Algunos también sitúan como investigadores de patronaje ya incluso a Aldrich Winifred, pero digamos que yo no estoy totalmente de acuerdo con esto. Y a partir de este momento y sobre todo a partir del año 2013, cuando surge el primer encuentro internacional tanto de docentes como profesionales en la Universidad de Hatfield en Inglaterra, surge el primer encuentro digamos, de patronaje creativo, nombrándolo patronaje creativo, no patronaje alternativo ni nuevos métodos de patronaje, sino patronaje creativo. ¿Dónde se busca? ¿Qué se busca sobre todo? Originalidad de soluciones, innovación y a menudo se utilizan métodos que no son los convencionales en cuanto a la obtención de patrones. Este encuentro tiene éxito de tal manera que ahora a finales de febrero se va a celebrar otro encuentro. Y no se refleja en este encuentro solo el ámbito académico, sino también la industria. Es decir, se sospecha de alguna manera que posiblemente estamos ante un cambio en la dirección de la moda en general. Como sabéis, la dirección general de la moda actual, aunque no se puede hablar de una moda única, sino de varias modas, las de los diseñadores conocidos que desfilan y la otra moda, la que nos ponemos nosotros en la calle,
digamos, se empieza a cuestionar la moda de la copia de los estilos. Y se empieza a reivindicar el patronaje como herramienta principal de diseño. En resumidas cuentas, hasta ahora podemos decir que tenemos dos sistemas, métodos de patronaje, que es el patronaje habitual en plano, de transformación de patrones, y el otro método utilizado desde hace siglos, que son los drapeados y los modelados sobre maniquí. En ambos existe, digamos, lo que se cuestiona realmente, bueno, antes que nada voy a mostrar una imagen que, digamos, simboliza este nuevo tipo de patronaje, y es una imagen importante de un vídeo que se llama Cutting Backdrop, y representa a dos autores que son diseñadores relacionados con patronaje experimental, Julian Roberts y Timo Risanen. El que está tumbado es Risanen, el que dibuja su contorno es Julian Roberts. Estas imágenes se pueden analizar de distinta manera, porque lo primero es que ellos buscan un patronaje más humano, es decir, no una ciencia matemática, sino un patronaje humano y para humanos. Y la segunda imagen, que también es muy simbólica, es, si podéis observar abajo, los dos patrones que obtienen. Son patrones que sí tienen relación con el cuerpo humano, pero son patrones totalmente abstractos. No se sabe qué va a pasar con ellos. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver con los patrones anatómicos a los que estamos acostumbrados. Entonces, en la tesis, más que cuestionar todos los sistemas de patronaje existentes, tampoco se pretende con este trabajo decir que todo lo anterior no es válido, en absoluto. Lo que se cuestiona más que los sistemas, se cuestiona el proyecto de diseño de moda. ¿Qué ocurre? Que aparte de proyectos en los que el proyecto empieza con un diseño, eso es lo habitual. Digamos, la manera habitual de ejecutar un proyecto de moda es empezar con un diseño, con un dibujo, con una imagen. Esa imagen puede estar intuida incluso, no tiene que estar reflejada en papel, pero está en la cabeza. Cuando drapeamos, de alguna manera, estamos ejecutando algo que habíamos visualizado o a lo que queremos llegar. Pues bien, en esta tesis se pone en cuestión todo eso. Se pone en duda que la única manera de diseñar moda sea diseñando previamente y el patronaje sea una fase posterior. El patronaje puede ser la fase inicial, sin existir el diseño previo, o puede ser una fase totalmente a la vez con la fase de diseño. Es decir, la realización puede estar totalmente incluida en la fase de diseño. De esta manera, digamos, se acepta una diversidad metodológica, no un solo método, sino métodos distintos para llegar a un fin concreto, o ese fin concreto, es decir, el resultado, puede no estar intuido. Es decir, nosotros nos podemos sorprender con el resultado. No se trata de buscar el resultado, sino de encontrar el resultado a lo largo del proceso, a lo largo del método. Entonces, digamos, analizando ese tipo de patronaje que a mí me interesaba, creativo, fácil, directo, intuitivo, se identifican dos grandes bloques o dos grandes enfoques. Hay un enfoque dirigido a un control total del volumen y de la forma, es decir, ahí sí que puede existir un diseño previo, y de llegar de la manera más rápida, efectiva, a este diseño. O este diseño puede estar, digamos, puede estar visualizándose en el proceso de realización. Puede no existir un dibujo previo, pero se puede estar visualizando de alguna manera. Ahí estarían, por ejemplo, los drapeados, pero ahí también están precisamente los autores como Tomoko Nakamichi o Shingo Sato, que para mí, a mi modo de ver, no son experimentales, pero sí son innovadores, porque introducen sobre todo el factor tridimensional en la realización en la obtención de los patrones, que no es lo convencional. Y son muy inmediatos y son muy directos. En ese bloque, evidentemente, también estarían todos los autores que transforman patrones base, pero lo hacen de una manera muy clara y muy entendible. Pero para que sea un patronaje directo, como yo lo entiendo en la tesis,
tiene que introducirse el factor tridimensional y hay otro factor súper importante que es el de descartar, digamos, olvidarnos de que el patronaje tiene que ser algo perfecto, pulcro, limpio, sino puede ser en la fase de realización pegado, con rotuladores, lo que sea, pero tiene que haber total precisión. Eso es lo que destaca Shingo Sato de su método, que existe una total precisión, es decir, total control del volumen y de la forma. En este bloque, el patronista y el diseñador pueden no estar unidos, pero muchas veces, ya sobre todo cuando no existe ese dibujo previo, sí que están unidos, son la misma persona. El segundo bloque es el sobre el que voy a hablar más en esta tesis, porque también en el segundo bloque está mi trabajo más original, que es la aportación de un método nuevo. En este segundo bloque existe la total imposibilidad de separar al patronista del diseñador. En los métodos que se van a exponer en este bloque no existe control, o el control es variable. Es variable según el método o según la fase del proceso. Es decir, puede haber fases de proceso aleatorias, accidentales, y otras fases de control absoluto, donde se toman decisiones conscientes. También en este bloque, es decir, el resultado a veces es totalmente incierto, es totalmente desconocido. No se sabe a qué volumen, a qué forma se va a llegar. No se sabe. Se sabe en alguna fase del proceso y se puede modificar con decisiones conscientes este volumen, pero el inicio de la investigación es determinante de alguna manera. También en este grupo entra la experimentación de tal manera que existe un objetivo, existe un reto, pero no se sabe de qué manera llegar a este objetivo. Por lo tanto, la investigación y la experimentación a base de pruebas y errores es imprescindible, porque se quiere conseguir algo, pero no se sabe cómo, no se sabe a través de qué tipo técnica de patronaje, porque además a lo mejor no existe esta técnica y hay que inventarla. Lo entenderéis mucho mejor con ejemplos que voy a poner. Insisto, en este bloque la separación entre patronista y diseñador no es posible, es decir, digamos que en este bloque no existe la posibilidad de fabricar en China, simplemente no existe. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, podría ser, a nivel de concepto, de alguna manera es revolucionario, porque cuestiona toda la industria de la moda. Y es algo que existe, no sabemos hasta qué punto se va a difundir. Puede que se quede solamente en casos particulares que voy a exponer a continuación. O puede que pase algo más, no se sabe. Es demasiado pronto. Dado que la tesis, para mí es muy importante la experiencia didáctica, porque de hecho yo el ámbito académico lo considero como el único posible de generar este cambio. La industria no lo va a hacer, la industria no quiere cometer riesgos, la industria no apuesta por la investigación. La industria sigue funcionando copiando estilos. Es decir, todavía no ha llegado al momento de que necesite o formas nuevas o otros aspectos que vamos a analizar ahora rápidamente. Entonces, para mí, estas actitudes de las que hablo son las actitudes que debe de tener el alumno para enfrentarse a esta clase de patronaje experimental, el patronaje experimental de investigación. La primera actitud es partir totalmente de cero, es decir, olvidarse totalmente de todos los métodos y de todo lo aprendido hasta el momento. Y cuestionarlo todo. Entonces, hay que desarrollar una especie de pensamiento crítico de que todo es posible. Todo es posible. Yo invito sobre todo a los alumnos de moda que empiecen a inventar metodologías propias. Es decir, ya esa cuestión de se puede hacer o no se puede hacer, eso debería de desaparecer. Es decir, está totalmente en contra de eso. Se puede hacer todo y en el camino todavía se pueden encontrar cosas que ni siquiera habíamos previsto que existen. Y eso es la actitud que hay que tomar. Y la segunda actitud es la abstracción. Y eso, de hecho, el tema de abstracción ha salido al final de la tesis. Ya me alegro por ello, porque en muchas tesis ya sabes cuál va a ser el resultado final.
Y eso, realmente he encontrado el vínculo en los trabajos que más me interesaban, es que hay que tomar una actitud de total abstracción formal. Porque sobre todo en la cultura occidental estamos esclavizados digamos, por el cuerpo. El cuerpo, a lo largo de la historia de la moda, siempre ha habido aproximaciones de hacer una escultura total al cuerpo, ya apretar tanto, rococó, finales de barroco, que al final había épocas de rechazo. Es verdad que ya que sé, primer imperio, pues como relajación total, pero siempre la cultura europea y la occidental ha tendido a, digamos, a exaltar el patronaje anatómico. Casi no nos imaginamos hacer moda sin ajustarnos al cuerpo humano. Pues bien, para estos métodos experimentales, en algunos momentos ayuda muchísimo olvidarse del cuerpo humano. Entonces, la actitud es de generar volúmenes y a ver cómo los encajo en el cuerpo humano, más que trabajar y producir solo y únicamente para el cuerpo humano, siendo esclavo del cuerpo humano. Esta actitud, digamos, de abstracción se puede producir en dos sentidos distintos. Un sentido, el primero, es coger el cuerpo humano con su volumen y sacar de eso patrones totalmente abstractos. Es decir, abstraer los patrones base habituales existentes. Eso, si me imagino que conocéis el trabajo de Shingo Sato, que ha estado en esta escuela, pues se trata de eso, es decir, de totalmente deshacer el patrón anatómico conservando el volumen del cuerpo humano. Y el otro enfoque es justo lo contrario, es coger formas abstractas y adaptarlas al cuerpo humano como se pueda. Y ahí realmente ya estamos libres del cuerpo humano, se trata solo de una adaptación final al cuerpo, pero realmente ahí es donde cosas interesantes pueden surgir. De hecho, ahora a continuación voy a exponer algún trabajo de este año de alumnos que ha versado sobre la sostenibilidad, pero la conclusión secundaria ha sido precisamente esta abstracción formal. Y el último enfoque es asumir riesgos y marcar retos. Es decir, no existe un progreso, no existe un diseño nuevo si no se asume algún tipo de riesgo. Porque nosotros estamos habituados a no cometer errores, es decir, sacar las mejores notas, hacer todo lo correcto, y la experimentación, la investigación está en segundo plano porque la gente tiene miedo. ¿Qué quiero conseguir de la manera más rápida, más exacta? Nuestra cultura siempre nos obliga a ello, no cometer errores, hacerlo todo muy, muy bien. En cambio, el asumir riesgo, asumir que algunas cosas pueden no salir, es realmente fundamental para practicar estos métodos. Porque algunas cosas no salen, pero otras pueden servir para que salgan otras muchísimo más interesantes. De hecho, en los métodos que voy a exponer, muy raramente ocurre que no sale nada. Pero sí, puede pasar que partimos de una base de la que no sale absolutamente nada interesante. Hay que desecharla o guardarla porque a lo mejor sirve para hacer un proyecto nuevo. Y los retos también son importantes, porque los retos no son solo formales, los retos pueden ser funcionales. Veremos un método experimental donde el reto fundamental es la movilidad, la comodidad de las prendas, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de partir de cero. Eso es un concepto, a piece of cloth, es decir, un trozo de tela cualquiera, totalmente, un lienzo en blanco. Eso, digamos, escenifica el partir de cero total. Ese cero total, este lienzo, puede empezar a tener todo tipo de agujeros sobre el que se puede meter el cuerpo humano, de alguna manera. Aquí tenemos otro enfoque experimental de cuestionar totalmente lo existente, el trabajo de fin de grado de una alumna de mi escuela, de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, donde la fase, digamos, el proyecto se ha desarrollado, el proyecto versaba sobre la gravedad, se han modelado sobre maniquí modelos, pero colgados desde el techo. Y entonces, después se ha dado la vuelta y se ha observado lo que ha salido, porque evidentemente, al dar la vuelta, el resultado era totalmente distinto. Aquí tenemos
un ejemplo clarísimo de abstracción formal total. De hecho, los japoneses tienen más facilidad que los europeos y los occidentales. Es un patrón es un vestido de Rei Kawakubo, porque ellos tienen otra cultura, tienen su cultura muy arraigado el kimono, que es una prenda totalmente abstracta, de patrones abstractos, totalmente plana. Tienen el origami, tienen la ceremonia de té donde se aceptan imperfecciones, también su religión, el budismo. Es totalmente otro enfoque. Entonces, aunque no todos los patronistas o diseñadores innovadores son japoneses, porque de hecho no es así, pero estos, sobre todo en los años 70 y 80, los japoneses han dado una vuelta importante a la historia de la moda a través del patronaje. Estoy hablando de Issei Miyake, de Rei Kawakubo, de Yunya Watanabe y otros. Esto ya son ejercicios de primer curso, digamos del segundo mes de patronaje, de la asignatura de patronaje, es decir, de personas que poco saben todavía de patronaje. Me imagino que a lo mejor habéis hecho algún tipo de ejercicios de este tipo. Eso está en línea de Shingo Sato, es decir, coger un vestido base y, conociendo las leyes de transformación, de las que también se habla en la tesis, pero no las voy a exponer aquí, conociendo pocos principios, se puede obtener en volumen patrones totalmente abstractos. Ese patrón es imposible, incluso un patronista experimentado, cuando lo ve, identificarlo con el cuerpo humano. Esa es la abstracción de la que hablo. Aquí también tenemos una chaqueta totalmente convencional, sin embargo, el patrón no lo es. Aquí tenemos otro patrón muy abstracto y para su construcción se ha utilizado una técnica que tampoco es la de drapeados ni ningún tipo de transformación de patrones base, sino se ha ido construyendo como una escultura. Es más propio de levantamiento de maquetas arquitectónicas. Yo, de hecho, me he dado cuenta, como yo no tengo formación de patronista, me he dado cuenta que gran parte de mi metodología viene del campo arquitectónico. Entonces, y creo que es interesante que ambos campos se mezclen realmente. Aquí vemos este modelo. Y simplemente la ejecución ha sido coger un vestido base y construir a través de planos. Planos como una escultura, de coger rectángulos de papel y de ir pegando, conformando una escultura. Es totalmente obvio, pero no es una técnica de patronaje convencional. Aquí tenemos uno de los ejercicios más interesantes que me han ocurrido para explicar el tema de abstracción formal. Aquí podéis ver, estos patrones son de un alumno que ha cogido solo patrones anatómicos, es decir, patrones muy poco transformados, mangas, cuerpos, simétricos totalmente, sin ningún tipo de asimetría. Sin embargo, han sido unidos de manera inconvencional. Es decir, por ejemplo, coger partes bajas de pantalón y subirlas arriba como vestido y unir tres mangas de una manera abstracta. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante este ejercicio para ejemplificar en general este pensamiento abstracto en el patronaje y de romper cualquier tipo de reglas. Aquí podéis, en esta imagen, no sé si... ¿Veis la pernera del pantalón? Todo, absolutamente todo, está hecho... Aquí, por ejemplo, tenemos un par de mangas. Ese es un poco raro este modelito, pero la realidad es que con, no sé si eran 5 o 6 patrones, este alumno ha sido capaz de construir, no sé si 40 o 50 looks distintos, formalmente diferentes, solo con patrones totalmente básicos. Luego tenía otros patrones complementarios también rectangulares que eran cierres, donde tenía unas cremalleras, unos botones, es decir, totalmente convencional. Aquí tenemos otro proyecto de otro alumno, también en esta línea, donde de 2 pantalones, son 2 pantalones, uno blanco y uno negro, que tienen este patrón muy básico. Pues ha construido también otros 20, 30 looks distintos solo de la pernera. Entonces,
estamos ante, digamos, la versatilidad geométrica de la forma plana, cuestionando cualquier tipo de principio de patronaje convencional. El vestido, por ejemplo, son 4 perneras de pantalón, 2 negras y 2 blancas. Aquí tenemos otras prendas. La unión era por cremalleras y por automáticos. El tema de retos, pues aquí tenemos un ejemplo de tema de retos, pues conseguir en un patrón único una chaqueta de aspecto totalmente convencional. Eso puede ser, por ejemplo, un reto a nivel de patronaje. Hemos hablado de enfoques de esos 2 grandes grupos, el segundo grupo experimental o de investigación, y en este segundo grupo de experimental tenemos se detecta 3 criterios. El primer criterio es totalmente funcional, es decir, investigando, resolver cuestiones totalmente funcionales, como es el caso de Kinetic Garment Construction. Es una tesis doctoral presentada en 2015 por este diseñador, Richard Lindqvist, en marzo de 2015 en la Universidad de Borås, en Suecia, es sueco. De orientación sostenible, el movimiento más destacable realmente no es tanto un método, sino más bien una filosofía de diseño que dicta que no puede haber ningún tipo de desperdicio en el patrón. Zero waste, o sea, cero desperdicio, pattern cutting. Yo creo que en los enfoques sostenibles, hay muchos más enfoques sostenibles que creo que deberían ser investigados. De hecho, en este curso lo hemos hecho en la Escuela Superior de Diseño, pues por ejemplo, lo de la versatilidad geométrica o formal. Para un diseñador joven, con 2 patrones, sacarse una colección, pues es una gran ventaja. Eso también es una sostenibilidad a lo mejor no es zero waste, es decir, existe algún tipo de desperdicio, pero claramente no se gasta tiempo en el patronaje, por ejemplo. O para el usuario de comprarse una prenda que le sirva para tener 3 o 4 modelos distintos. Entonces, este es un campo que yo creo que tiene que ser más investigado. Yo espero investigarlo más, pero también animo a vosotros que lo investiguéis. También existen pues, enfoques como Minimal Seam Construction, que es utilización del menor número de costuras posibles, el do-it-yourself, varios son nombres en inglés, pero todos sostenibles, o make use. Y finalmente tenemos métodos de patronaje que se centran en cuestiones puramente formales y estéticas. En este grupo está Julian Roberts con su método Subtraction Cutting y también el método que yo propongo en la tesis, Accidental Cutting. Y ahora, volviendo atrás, es decir, el primer método, el de Richard Lindqvist, el de temas funcionales. Richard Lindqvist cuestiona por completo todos los sistemas de patronaje actuales que se basan en la toma de medidas horizontales y verticales del cuerpo. Y también cuestiona de que las prendas se tengan que cortar al hilo. Totalmente, entonces, básicamente cuestiona todos los métodos existentes. Y por otro lado, él propone, digamos, un sistema de construcción que se basa en unas líneas y en unos puntos que él detecta sobre el cuerpo humano. Aquí podemos ver pues, los sistemas habituales de toma de medida, la matriz horizontal y vertical, y la matriz que propone Lindqvist, que está relacionado con el movimiento del cuerpo. Él también hace unos descubrimientos muy interesantes, analiza patrones primitivos. El patrón que veis a la izquierda es un patrón de la Edad del Bronce, frente al patrón que tenemos a la derecha, que corresponde a un esquema de una túnica, y la principal diferencia entre ambos patrones es que el de la derecha no respeta el volumen del cuerpo humano. Una vez que se cose, estos son las mangas, y esto es la parte de atrás, este es el delantero, una vez que se cose es totalmente plano.
¿El cuerpo humano puede entrar? Sí puede entrar, pero si es suficientemente ancho, porque si no es tremendamente incómodo. En cambio, con este patrón tan básico, este de aquí, sí que se respeta, existe la posibilidad de respetar la sisa. Es un patrón totalmente volumétrico. Lo veis aquí abajo, ¿lo veis? Esta línea de atrás es la de la espalda y de las mangas. Y aquí resuelve la sisa como una caja. Es un rectángulo, pero es posible resolver la tridimensionalidad. Es una aportación, yo considero, muy interesante. Estamos hablando, evidentemente, de piezas de un patrón, no de patrones por separado, anatómicos. Y también se basa en una diseñadora y bailarina francesa, Geneviève Sévin-Doering, y ella también tenía un especial interés por investigar piezas, patrones de una sola pieza, que corresponden con prendas de vestir y además con el movimiento, porque era bailarina, le interesaba que fuesen cómodas. Y a partir de entonces, él, identificando estos puntos claves, las primeras prendas que hace, todas son experimentales, consiste en una especie de drapeado, en el que se va eliminando tejido. Los patrones resultantes no tienen absolutamente nada que ver con la transformación de los patrones base. De hecho, yo lo he comprobado, los he unido y no tienen nada que ver. Es decir, transformando un patrón base no se podría llegar a estos patrones. Aquí vemos pues, una camisa. ¿Veis lo rara que es la manga, finalmente? Tiene ciertos problemas porque, a mi modo de ver, él no analiza suficientemente bien los movimientos humanos. Y no, es decir, todas sus prendas son flexibles porque hay partes que están colocadas al bies. Sin embargo, no siempre donde debería haber flexibilidad existe. Y al revés, donde la flexibilidad no es necesaria, sí existe. Él mismo reconoce que el método no es perfecto y también invita a otros tanto a mejorar el método como para proponer alternativas al mismo. Cosa que yo también tengo pensado hacer, de hecho ya lo estamos empezando a hacer en mi escuela. En esta imagen lo que vemos, por ejemplo, ocurre en este método que a veces se cose direcciones, cortes con direcciones muy distintas, algo al hilo con algo que está muy al bies, y eso sí tiene importancia en prendas ajustadas. Podéis ver aquí todas estas arrugas que se forman. Tiene más, y también muchas de estas prendas lamentablemente no se cortan, como los tamaños de los patrones son muy grandes, no se cortan no existe la posibilidad de cortarlos al hilo, sino al contrahilo. Entonces, según qué tela, puede tener ciertas problemáticas. El siguiente grupo sostenible, como ya os he dicho, es el Zero Waste Pattern Cutting. Y el Zero Waste Pattern Cutting, lo curioso es que ha existido a lo largo de toda la historia de la moda. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Los kimonos, por ejemplo, son Zero Waste Pattern Cutting, aunque no se llamaba por aquel entonces así, ni a lo mejor nadie cuestionaba demasiado el tema de desecho del tejido. Cualquier toga romana, todas las prendas romanas y griegas son Zero Waste. Muchas prendas tradicionales también lo son. La típica falda fruncida aquí arriba, que es solo un rectángulo, es Zero Waste. Es decir, son prendas y patrones que han existido en toda la historia, pero ahora hay un enfoque nuevo, totalmente nuevo a este tipo de prendas, y el término empieza en los años 70 en la industria y realmente a la moda se aplica pues hace poco, realmente también en el 2013, cuando Timo Rissanen también escribe su tesis doctoral sobre este movimiento. Otro ejemplo de prenda Zero Waste. En el Zero Waste también hay varios enfoques, hay varios métodos detectados. El primero es utilizar los patrones anatómicos y encajarlos a modo de un puzzle. Ese es el primero y de hecho, cuando alguien no conoce Zero Waste, se cree que es lo único que se hace, encajar patrones anatómicos de tal manera que no haya ningún tipo de desperdicio. Estos patrones anatómicos pueden sufrir algún tipo de transformación,
ya no se identifica los patrones base tan bien, porque el patronista Zero Waste identifica formas planas con volúmenes, hace determinadas curvas que sabe, va haciendo comprobaciones en volumen, sabe que se puede meter en esos volúmenes el cuerpo humano. Pero es muy experimental porque cada movimiento de línea puede alterar totalmente el patrón. Pero hay otros enfoques del Zero Waste, que es el GeoCut, que es el corte geométrico, o el que hace referencia a Cut and Drop, que es cortar y drapear, donde existe total abstracción formal y no se parte de los patrones anatómicos. Aquí vemos un ejemplo de un patrón mucho más abstracto, sin embargo, sí que corresponde a una prenda bastante convencional. En algunas ocasiones, con los métodos GeoCut, corte geométrico, y Cut and Drape, se puede conseguir formalmente resultados bastante imprevisibles. Y aquí cito una frase de Julian Roberts, que es el siguiente que voy a exponer, que se centra en temas puramente formales y estéticos. Este autor además tiene una fuerte voluntad de compartir sus métodos y tiene un libro que está publicado en su página web, se llama Free Cutting, os animo a que lo miréis. Y, es decir, tiene un interés especial en la fundamentación teórica de todo. Es el hombre que quizás, bueno, junto con Risanen, ha documentado más sus métodos. Julian Roberts en el 2013 opina que con esas nuevas técnicas, nuevos métodos creativos, existen todavía muchísimas más formas por descubrir que se han descubierto a lo largo de toda la historia de la moda. Y yo, de hecho, lo afirmo y lo confirmo. A través de este método que yo propongo, se consiguen volúmenes que jamás se hubieran conseguido de otra manera. Es la realidad. Y posiblemente hay que completar esta tesis y añadir muchos más métodos, y yo espero que surjan en los que realmente haya una revolución formal de alguna manera. Porque esto yo sé que es posible. Estas son prendas de Julian Roberts. En esta vertiente experimental, digamos que él es como el más expresivo. Son prendas en continuo movimiento, desestructuradas, de aspecto casi siempre caótico, que consigue de una manera bastante sencilla, de una manera bastante inmediata. Él parte, su método fundamental se basa en construcción de tubos, que se llama la técnica del túnel. Esos tubos se construyen, como veis, simplemente cosiendo el mismo tejido o, como en este caso, dos tejidos. Simplemente dos tiras de tejido cosidas en los laterales. El tubo también se puede, que es aquí, un tejido y el otro tejido, finalmente el tubo, el mismo tejido, tubo. O, por ejemplo, círculos y también tubo. Hay distintas posibilidades de conseguir este tubo. El tubo tiene que ser mucho más grande que el cuerpo humano. Los tubos tienen pues, entre 3 metros, 7 metros, lo que tengan que tener. Después, de vez en cuando utiliza algunos patrones base anatómicos, que son las únicas referencias al cuerpo humano, pero a partir de entonces introduce otros cortes y digamos que el método consiste, porque se llama subtraction cutting, porque se retira tejido. Es decir, no es un patrón, el que sí que existe es el anatómico, pero luego el patrón se consigue eliminando tejido, sustrayendo materia textil. Aquí vemos un tubo enorme, dos patrones anatómicos enfrentados. Él tiene un interés especial por los círculos, pero bueno, el método no está limitado a círculos, también puede haber cualquier otra forma. Y una vez que hace estos círculos de manera aleatoria casi, o improvisada, de hecho, él no hace el patrón de esta manera como está dibujado aquí, no coge el tubo y hace los tubos, sino que lo hace, se entiende muchísimo mejor en los vídeos, porque él hace un agujero, luego al lado hace otro, pero como él decida.
Es decir, el patrón se va conformando totalmente en el proceso, totalmente, no está antes. Aquí tenemos una imagen pues, que procede de un vídeo, pues patrones anatómicos y va haciendo, recortando círculos donde le da la gana y los va uniendo, los va cosiendo, los va retorciendo, los va deformando y finalmente sale el volumen que no se conseguiría simplemente con un drapeado convencional. La clave está en introducir estos cortes. Y este es el último, el método que propongo. De hecho, el nombre del método ha surgido a final de año pasado, a pesar de que yo investigo estos procesos experimentales desde el año 2004. Y yo lo llamaba simplemente patronaje experimental, pero bueno, era demasiado genérico como para seguir llamándolo de esta manera. Se llama en inglés porque, de hecho, todos estos autores, pues una autora está en Wellington, en Australia, otro está en Nueva York, en Parsons, Julian Roberts está en Londres, entonces se ha llamado simplemente por eso de una manera en inglés, y se ha llamado así porque precisamente la primera fase de diseño consiste en coger formas abstractas totalmente. La forma abstracta puede ser dibujada o puedes tirar un vaso de café y quedarte con la mancha que sale, es decir, no piensas prácticamente nada al principio, cero. Son garabatos, o te lo puede hacer alguien, te lo puede imponer, te lo puede traer, sácame un patrón de esto, da lo mismo. A mí lo que me interesaba, porque tuve oportunidad de tener una exposición en el Círculo de Bellas Artes, no sé si conocéis, bueno, es un edificio emblemático en Madrid, en el 2005, y quería proponer algo nuevo. Entonces, como un juego, cogí estas formas y empecé a unir formas abstractas. ¿Con qué objetivo? Me interesaba en aquel momento la versatilidad geométrica, es decir, empezar a unir formas para sacar volúmenes distintos. Aquí lo podéis ver. Finalmente se escogió esta forma, que es una especie de X, de la que se sacaban volúmenes muy diferenciados. Que se ha expuesto tanto en el Círculo de Bellas Artes y luego en la Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid. Y estas formas ya con una aplicación escalar se ha aplicado en prendas de vestir que veréis a continuación, pero aquí podéis ver el proceso. Realmente escoger formas aleatorias y en un principio en plano unirlas de distintas maneras y finalmente observar cuál es la más versátil geométricamente, es decir, cuál es la que puede generar más volúmenes diferenciados. En esa fase de investigación se trabajaba solo con una forma, interesaba sacar máximo número de volúmenes con una forma, pero en realidad la técnica está abierta a mezclar formas y a hacer lo que a uno le dé la gana. Aquí la X veis pues simplemente el patrón unido de distintas maneras. Aquí se explica un poco cómo se une, pues genera volúmenes diferentes. Y aquí ya tenemos las prendas. Aquí tenemos una brutal ampliación escalar, es decir, lo que era la maqueta pequeña se hace muy grande y eso también cambia volumétricamente. ¿Vamos mal de tiempo? ¿Vamos mal? ¿Sí? Ahí todavía. Bueno, ya acabo, ¿eh? Ya queda poco. Que sí, que tenemos que terminar pronto. Aquí vemos pues, un aspecto totalmente distinto. También, uniendo el mismo patrón, tenemos dos prendas muy diferentes. Y otras dos más, también con el mismo patrón. Después de estas exposiciones y esta investigación, yo seguí reflexionando y me puse otros objetivos, digamos. Entonces me di cuenta de una cosa, que es que este patrón primitivo, los patrones iniciales, que son las formas abstractas, pues efectivamente se pueden unir de distintas maneras, pero a veces cuando se unen, por ejemplo en esta de abajo, lo que hace es encerrar un espacio dentro. Y me di cuenta que realmente puede aparecer un patrón nuevo, que es el que está encerrado entre los patrones primitivos, que ya no tienen nada que ver con los primitivos, porque es una forma diferente. Entonces, digamos que la fundamentación teórica se basa en que existen unos patrones positivos y unos patrones negativos, que son el resto en el espacio formato del patrón positivo. Ambos, entre sí, son patrones complementarios.
Pero no siempre existe la posibilidad de encerrar el patrón. Entonces, a veces simplemente son complementarios, cuando no existe un encerramiento claro del patrón. Lo que sí que es interesante que ambos, tanto el positivo como el negativo, son capaces de generar volúmenes muy distintos entre sí. También hay otras relaciones, hay relaciones de subordinación, hay conceptos de jerarquías. Eso parece tonto, pero por un lado está el método y por otro lado están los conceptos introducidos que son fundamentales para el método, para la realización y aplicación del método. Cada patrón dentro de sí puede tener algún tipo de línea. Aquí no se ve esta línea, pero también existe, es decir, dentro del patrón puede haber una línea que significa un fruncido o puede haber la misma línea que implica un corte. Entonces, todo el rato hay que interpretar, digamos, las líneas, los volúmenes, las formas y tomar decisiones conscientes de cómo se puede unir y reflejar en volumen. Aquí tenemos primeras investigaciones de patrones negativos, de unión de patrones negativos y los volúmenes que forman. Aquí el patrón positivo se ha desechado y se ha utilizado solo el patrón negativo. El siguiente objetivo era no trabajar en fragmentos de prendas, sino en prendas enteras. Eso es como un pequeño patrón primitivo y pequeño porque no quería gastar mucho tejido por aquel entonces trabajaba en miniatura. El método lo que tiene... Lo más, digamos, característico, aparte de lo que ya he dicho, es constante y continua multiplicación de los resultados. Cada cosa, lo veréis a continuación, por ejemplo, dentro de simplificación del método se puede extraer formas muy normales, un rectángulo, un cuadrado, y su patrón negativo. Y, por ejemplo, este patrón positivo se puede unir de múltiples maneras. Y se puede seguir investigando, es decir, es un método en continua investigación. Solo el alumno pone el fin a esto, es decir, se puede seguir, hay que desechar unas cosas, quedarse con otras, pero es una característica que es buena y mala. Es buena porque existe, nunca te quedas parado, jamás, y es mala porque tienes que renunciar a cosas. Aquí vemos ya aplicación en una prenda, pues un vestido, ya sale su patrón. Aquí en este caso pues era un fragmento, ¿no? Un fragmento que se funde con un patrón base. La inserción, la línea de inserción puede desaparecer totalmente. Aquí vemos que desaparece, se funde con el patrón anatómico. Y también existe la posibilidad de que se convierta en una prenda entera. Los patrones primitivos, los originales, pueden sufrir transformaciones que nos da la gana. Es decir, no somos esclavos jamás del primer garrapato que se ha generado. Y aquí tenemos ejemplos de formas negativas que se pueden distribuir de distintas maneras en el espacio. Este, por ejemplo, negativo da origen a estos volúmenes, que se pueden seguir uniendo de otras maneras y pueden ser más. Aquí tenemos 2, 3, 5... Aquí tenemos un caso interesante que es el patrón negativo y su positivo girado. Al girarse, y dependiendo de cómo se gira, genera volúmenes diferentes. Y aquí tenemos ya ejemplos de alumnos. Por ejemplo, de este patrón ha salido este modelito en cuestión de 3 horas de trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo de alumnos que no sabían absolutamente nada de patronaje, cero, nada. Porque, de hecho, tuve el encargo de trabajar en una universidad privada en Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria, y tuve que impartir clase a alumnos de grado, que era un grado genérico de diseño, y tenían solo una asignatura de diseño de moda en un semestre. Entonces es muy difícil, no sabían ni patronaje ni nada. Empleé este método y dio muy buenos resultados. Eso es un workshop de 3 horitas de trabajo, pero el trabajo que... hice primero el workshop y como les gustó me emplearon y ya en el inicio de curso regular hicimos un ejercicio basándonos en letras de su nombre y apellido, simplemente en las iniciales. Y las letras se cogía pues como una forma abstracta, en realidad no era importante el significado. La letra podría sufrir deformaciones, es decir, el método no es algo, la forma inicial no es algo impuesto, sino que se puede unir de múltiples maneras, se puede cambiar de escala, se puede hacer lo que se quiera.
Y aquí ya pues tenemos estos son pues las primeras maquetas volumétricas en papel, por ejemplo, con la letra L. Y aquí ya tenemos los resultados. Es un resultado de personas que no sabían absolutamente nada de patronaje. De hecho, se reflejan los patrones que hacían como unas descripciones muy raras, no propias de patronista. Por ejemplo, para indicar zonas que no se van a coser esta línea roja gorda, o para indicar zonas que sí se cosen unas líneas discontinuas que tampoco se usan en patronaje, pero bueno, era un lenguaje formal coherente. Cada patrón de estos, este patrón, por ejemplo, pues pueden ser dos modelitos totalmente distintos. Insisto, multiplicación de resultado, todo el tiempo multiplicación del resultado, versatilidad geométrica total. Las uniones pueden ser unas uniones limpias, de aristas, pero también existen otras posibilidades, por ejemplo, no solo trabajar superficies, sino con puntos. Aquí tenemos ejemplos de trabajo de un alumno, digamos que el alumno ha aportado al método que aparte de superficies se puede utilizar puntos. El alumno en este caso ha cogido un patrón base, lo ha cortado en trocitos, lo ha tirado así en el espacio y los puntos vértices son los que se unen finalmente dando lugar a este patrón y a este modelo. Puede haber líneas dentro que se interpretan de la manera que a uno le da la gana, como ya dije, pues por ejemplo haciendo fruncidos. Puede haber partes cosidas de unión o no, o dejar bordes sueltos sin coser, como es este caso. Entonces tenemos unos cortes iniciales, después tenemos unos cortes estratégicos y costuras de adaptación al cuerpo, y también puede existir cortes decorativos, simplemente para cambiar el color del tejido. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, a partir de esta forma medio círculo, pues ha salido este modelo, que se trabaja realmente. Las siguientes fases son muy parecidas a cualquier tipo de modelado drapeado, pero partiendo de esta base inicial, de una forma geométrica. A veces, como en los drapeados, te puedes quedar con falta de tejido, que hay que suplementar, bueno, son cosas normales. Estos patrones hay que describirlos muchísimo, porque no tienen nada que ver con los patrones anatómicos al final, y entonces tiene que estar muy bien especificado, tanto lo de arriba, abajo, delante, detrás. Aquí tenemos la fase inicial de investigación, porque digamos que el método consiste en hacer formas abstractas y después investigar en maquetas a tamaño pequeño y sacar el máximo posible de maquetas posibles de uniones distintas. También se puede trabajar en tejido, en paralelo, porque en tejido se ve mejor algunas cuestiones de caída de él. Y también es muy interesante grapar un papelito con el patrón, porque si no, no te enteras luego qué patrón ha sido el que has utilizado, ¿no? Y entonces esos volúmenes se pueden guardar en alguna cajita, porque los puedes sacar cuando te interese para otro proyecto, otro ejercicio, lo que sea. Existe la posibilidad de no hacer esta fase, la fase de investigación de maquetitas, sino directamente coger un trozo grande de tejido, hacer algún corte y aplicarlo en una prenda de vestir, modelando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de rayitas que da estos volúmenes, porque también se puede trabajar en maniquí a pequeña escala y después sacar el patrón grande. Aquí vemos que realmente ha cambiado muy poco lo que es el patrón inicial con los tres rectangulitos, solo la cabeza, y ese es digamos, el patrón de la prenda final, que es este. Sin embargo, de otro que era solo dos rectangulitos, este sí que ha sufrido más modificaciones en la fase de modelado, pero es todo muy intuitivo, muy fácil, no es complicado. Estas son las transformaciones que ha sufrido al patrón final. Aquí se ve a lo mejor un poco complejo, pero se ha hecho modelando, es decir, no se ha hecho en plano.
Aquí tenemos algún detalle, es decir, se puede utilizar detalles o prendas enteras. No os quiero aburrir más. Lo bueno del método, lo de Julian Roberts, ¿os acordáis que era como un poco caótico? Aquí existe la posibilidad de introducir, por ejemplo, simetrías, y parece que la persona que ha utilizado el método sabe mucho de patronaje, en realidad no sabe nada, porque parece que ha sido como un proceso premeditado y en realidad no lo ha sido para nada. Aquí hay una introducción escalar. Es decir, primero ha existido este patrón, después la maquetita y 6 años después se ha realizado el modelo y se ha aplicado en la hombrera. Este es el patrón que yo creo que, digamos, no se busca la belleza con el método, pero creo que este ejercicio ha dado lugar a un patrón bello. Se ha partido de esta gota y se ha unido de distintas maneras y finalmente este es el patrón definitivo y la prenda definitiva. Esto sí que demuestra que a través de este método se genera esta prenda. Esa prenda no ha podido ser diseñada ni ejecutada con otro método. No solo por utilización de formas abstractas, sino por jerarquías, por patrones positivos, negativos. Aquí tenemos una serie, por ejemplo, de patrones positivos y aquí arriba negativos. Un corazoncito que también se puede aplicar en sitios distintos, por lo tanto dará lugar a patrones totalmente diferentes. O este de giro de esta forma, que depende también del tejido utilizado, el diseño puede ser totalmente distinto, puede tener caída o no. El resultado final, por ejemplo, de este es este, y este es el patrón también bastante abstracto final. Se puede generar superficies enteras. Por ejemplo, con esta forma se ha generado toda esta superficie que se ha aplicado finalmente en una prenda. Este es el patrón. Bueno, no os quiero aburrir, que ya veo caras aburridas. Acabo ya. Nada, no, sobre todo es importante que tratar el patronaje de una manera divertida, sin prejuicios, y investigar, pasárselo bien. ¿No? Ese es un poco el mensaje que quiero transmitir. Muchas gracias. Estoy seguro de que las profesoras de moda tendrán algunas preguntas que hacerte. Y quizás los alumnos y alumnas. Hola, soy profesora de colección de autor, soy profesora de proyectos de modelización y quiero darte la enhorabuena por sacar un sistema nuevo de patronaje. Eres muy valiente, pero tu sistema de patronaje no asegura tener una prenda de moda buena. No, es experimental, sí. Es un ejercicio llevado con alumnos, como muchísimos de los ejercicios que llevamos como alumnos las profesoras que estamos día a día impartiendo docencia. De ahí a crear un sistema de patronaje hay una gran diferencia. ¿Cómo lo piensas resolver? No es un sistema, es un método, es distinto. Es un método que implica un proceso. No es el sistema de patronaje yo lo identifico mucho más con sistemas de patronaje anatómico, de generar patrones anatómicos, y yo estoy hablando más de métodos y de procesos. Es decir, no es un sistema con el que se puede obtener cualquier volumen diseñado. Esa es la desventaja principal, eso sí que lo quiero decir. No se puede, no he hablado de las desventajas. La desventaja principal, digamos, es que no se puede obtener cualquier diseño con este método, no se puede. No sé si es a lo que te refieres. Eso es... Yo te estoy hablando de poder sistematizar
tu sistema de patronaje, es decir, de la necesidad de experimentar con este método para llegar a conclusiones concretas de éxito en el final. Siempre se desecha fases, se puede desechar. Es decir, en eso consiste el método, en que hay fases que se desechan. Y finalmente es muy gratificante porque sí se sacan resultados, digamos, interesantes. No todos los alumnos, pero muchos sí. No es infalible, desde luego que no, eso lo reconozco. No es ni el mejor método, ni... Sí. Sí. Que atendiendo a estas pruebas de errores que estás hablando, con experimentación y tiempo y años, podrás conseguir el sistema queda como no es un sistema, no es un sistema, es un método en el que el patrón está antes que el diseño. Bueno, que se diferencia de un drapeado habitual. Sí. Pero tiene unas fases muy claras establecidas. Eso sí, las fases son muy claras las que se establecen. En eso consiste un método es un proceso. Y las fases del proceso sí están muy establecidas muy claramente y descritas. Eso sí. Hola. A ver, yo también creo que como todos hemos alucinado un poco con todo lo que nos has mostrado, pero a la hora de un encargo de una clienta que quiera algo específico, ¿cómo lo resuelves hasta que no esté acabado? No puedes mostrarle nada. No, es totalmente experimental, efectivamente. Es dejarte a ti como diseñador o como lo que quieras, tu imaginación, ya veremos lo que sale. No, se puede proponer a un cliente varias soluciones, por ejemplo. Se puede proponer, sí. ¿Pero vas a saber llegar a ellas? Quiero decir, si no partes de nada, tienes que dejar un poco tu imaginación o tus manos a ver. Es vender ya un producto más bien, sí, de buscar un cliente para algo, sí. No, totalmente está en contra de diseñar y de ejecutarlo, está en contra de eso. Vale, gracias. O puede ser enfocado a no ser comercial, simplemente. Es decir, que cada uno haga prendas totalmente particulares y personales para sí mismo. De hecho, Julian Roberts no tiene ninguna voluntad de que se venda, ninguna voluntad. Quiere que los patrones sean únicos y que sean para personas concretas. Esa es Sí, vamos, como una forma de individualizar la ropa. Totalmente, que sí, haga... No, para eso sí que lo veo. Claro, que cada uno haga su modelo. Eso no quita que este modelo pueda ser propuesto a quien sea y pueda ser producido de alguna manera. No, es un problema a resolver, pero sí se puede producir, claro. Vale, gracias. Hola. Mi pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de tu método congelación a otros métodos alternativos como los que hablaste del Zero Waste, por ejemplo? Bueno, Zero Waste tiene un objetivo claro de no desperdiciar tejido, pero Zero Waste no especifica patrones positivos, negativos, jerárquicos, no existen estos conceptos dentro del Zero Waste, es decir, y el resultado también es distinto. Entonces, yo no defiendo mi método como el mejor en absoluto. Yo defiendo una metodología didáctica variada y que cada uno haga lo que quiera. Puede investigar buscando formas nuevas y volúmenes nuevos o puede enfocarse, por ejemplo, hacia la sostenibilidad, también buscando formas y volúmenes nuevos, si quiere. Es decir, es cuestión de que cada uno elija lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, pues, Eva, muchas gracias. Gracias.